Buenos días, mis queridos pacientes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Salud al Aire. Soy la doctora Noely Peralta y el día de hoy les traemos un programa en donde aprenderemos un poco más acerca de las enfermedades cardiovasculares. Nuestro invitado del día de hoy nos va a ayudar a aclarar muchas dudas y por supuesto a contestar las preguntas de ustedes, nuestros queridos televidentes. Y sin más que esperar, le doy la bienvenida a nuestro invitado. Hoy contamos con la valiosa visita del doctor Emilio Peralta, quien es médico especialista en cardiología. Doctor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, doctora. Es un placer realmente estar aquí con ustedes y agradecerles el espacio y la invitación para poder compartir con la población ciertos elementos que son importantes para entender las enfermedades cardiovasculares. Excelente, doctor. Doctor, y antes de comenzar con este tema tan importante, vamos a conocer un poquito más acerca de su trayectoria en el mundo de la medicina. Queremos saber de inicio por qué decide estudiar medicina y posteriormente especializarse en cardiología. Cuéntenos un poco. Pues realmente es una anécdota muy bonita. En el momento que yo estaba haciendo mis estudios de preparatoria, siempre tuve inclinación por las ciencias biológicas, por las ramas que tienen que ver con el estudio de los seres vivos. Pues en base a los test, en base a la preparación que nos daban en la institución donde nosotros estábamos cursando nuestros estudios, pues nos perfilamos hacia esa área, el área de las ciencias de la salud. Y gracias a ello entonces pude entender mi vocación y decidirme a estudiar la rama de la medicina directamente. Ahora, la profesión como tal, ya a medida que uno se va preparando en la carrera de la medicina, igual le pasa a mis otros colegas también, a medida que están estudiando el pregrado, pueden sentir alguna inclinación hacia alguna de las ramas específicas de la medicina, la cual es bastante amplia. Ustedes conocerán que existen muchas especialidades médicas, cada una de ellas tiene algunas características y las personas que deciden estudiar cierta rama de la medicina van a adquirir o van a hacer uso de sus habilidades, de sus conocimientos o de sus afiliaciones hacia esas ramas en específicas. Fue el caso particular mío. En este caso tuve cierta predilección y tuve cierta afinidad por la rama de la medicina cardiovascular y gracias a ello, bueno, pudimos cursar nuestros estudios de especialización. De cardiología. Ok, doctor, y sabemos que en todas las áreas pues nos enfrentamos a retos día a día, ¿verdad? Y pues medicina no se queda atrás. ¿Cuál es uno de los mayores retos a los que se ha enfrentado en su especialidad? Pues uno de los más grandes retos podríamos decir que es el lidiar día a día con pacientes con enfermedades muy severas, enfermedades que desafortunadamente tienen un pronóstico de vida bastante malo en la mayoría de los casos cuando ya llegan a circunstancias ya avanzadas de la enfermedad. Entonces, el poder lidiar con los pacientes, lidiar con los familiares ya en etapas terminales de enfermedades cardiovasculares, nos hace que día a día tengamos ese choque emocional, ese choque particular que lo va viviendo cada uno de los médicos. Y eso es uno de los grandes retos que tenemos. Precisamente uno de los objetivos de venir a esta actividad también es hacer conciencia en nuestra población para tratar de evitar que lleguemos a esas instancias, que la población evite los hábitos de vida o los estilos de vida que le puedan estar predisponiendo hacia enfermedades cardiovasculares, porque desafortunadamente los casos que nosotros estamos contemplando, los casos que estamos viendo y que estamos tratando, en muchas ocasiones ya por la medicina que tenemos en nuestro país, por los recursos que tenemos disponibles, se hace muy difícil el tratamiento y muchas veces son pronósticos bastante desfavorables. Entonces yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos es tratar de lidiar con esos pacientes, con esas familias que están afectadas, porque es un choque emocional y familiar bastante fuerte. Y aparte de ello también tratar de que dentro de las limitaciones que tenemos en nuestro día a día,
hablando de accesibilidad a sistemas de salud, hablando de accesibilidad a medicamentos, poder ofrecerles las mejores oportunidades para que ellos puedan en alguna medida recuperar su salud o tener una calidad de vida más óptima en ese sentido. Doctor Emilio, y de ser posible, ¿estudiaría otra especialidad o una subespecialidad? ¿Cuál sería? Sí, yo creo que estoy muy contento con mi especialización. Es una especialidad que es bastante amplia. Día a día está creciendo mucho en muchos ámbitos y nos da la posibilidad de que aquellos que ya estamos empapados y familiarizados y enamorados de la especialidad podamos vincularnos con alguna rama en específico de esta amplia especialización. Definitivamente que yo creo que continuaría de tener la oportunidad, continuaría obviamente estudiando más a profundidad los conocimientos de mi especialización y enfocándome tal vez en alguna subespecialidad que le pueda ofertar y ofrecer muchos beneficios a la población a la cual va dirigida nuestra formación. Doctor, ¿y cómo ha avanzado la medicina en su campo? ¿Cómo recuerda sus inicios y cuáles han sido los mayores progresos que han tenido en el área de la cardiología? Definitivamente cardiología es una especialidad que crece mucho constantemente y de forma exponencial. Vamos a encontrarnos en ese caso con crecimiento hacia todas las ramas de subespecialización de la carrera. Encontramos, por ejemplo, que cada vez van apareciendo nuevos medicamentos para tratar enfermedades que hasta algún momento atrás se consideraban ya con muy mal pronóstico o que le ofrecía al paciente muy corta expectativa de vida. Entonces, día a día estamos viendo cómo la medicina a nivel internacional, sobre todo los países que desarrollan investigaciones y que tienen un programa bien avanzado y afianzado también de tecnología médica, están introduciendo entonces nuevos formatos de medicamentos, de tecnologías que nos están permitiendo alcanzar una mejor expectativa de vida en los pacientes y tratar de una manera más eficaz las enfermedades crónicas, en este caso enfermedades cardiovasculares. Entonces está creciendo mucho en el campo de la imagen, por ejemplo. Hay nuevos estudios para identificar enfermedades con cada vez siendo menos invasivos. Hay también un crecimiento exponencial en el área del intervencionismo cardiovascular. El intervencionismo cardiovascular es una rama de la cardiología en la cual a través de mínimos accesos arteriales o venosos se pueden hacer diagnóstico de enfermedades a través de unos catéteres que se insertan ya sea por las piernas o por las extremidades superiores, y que esos catéteres llegan hacia el corazón, nos puede establecer algunos diagnósticos de cómo se encuentra la salud cardiovascular a nivel de sus arterias, si están obstruidas, si no están obstruidas, si hay algún problema estructural a nivel cardíaco. E incluso se están haciendo ya muchos procedimientos que anteriormente eran exclusividad de la cirugía cardiovascular. Estos procedimientos ahora se están haciendo por vía de intervencionismo. ¿Qué quiere decir esto? Que se está exponiendo al paciente a un menor riesgo, porque una cirugía de corazón es una cirugía que lleva muy alto riesgo por el hecho de que es una cirugía muy cruenta. Hay que hacer muchas veces incisiones en un órgano que es vital, que no deja de latir, y que para poder trabajar en el corazón hay que inducir un paro cardíaco. Entonces los cirujanos cada vez más están, y los cardiólogos en general, tenemos estas herramientas por medio de las cuales se puede hacer intervención en el paciente y lograr que el paciente pueda recuperar su salud a través del implante de el implante percutáneo de algunas estructuras que van a favorecer la apertura de algunas arterias, la apertura de válvulas que estaban obstruidas o el cierre de algunos defectos de septación que hay entre las diferentes cámaras del corazón. Excelente, doctor. ¿Qué es lo que más le gusta al doctor Emilio Peralta de su trabajo? Lo que más me gusta del trabajo es poder interactuar adecuadamente con los pacientes, ver realmente cómo un paciente recobra su estado de salud con las intervenciones médicas o terapéuticas que nosotros empleamos. Realmente es algo que no tiene precio, es una satisfacción personal de saber de que hemos puesto nuestro máximo esfuerzo
para que ese paciente recupere su salud o alcance un estilo de vida lo más óptimo posible. Entonces, esa satisfacción personal de poder observar esa recuperación de la salud del paciente es algo que realmente nos alegra mucho y que nos causa ese bienestar, esa satisfacción. Definitivamente el mejorar el estilo de vida del paciente. Claro, ¿verdad? claro que sí. Es una de las cosas, uno de los propósitos que buscamos. La medicina tiene 4 tareas fundamentales y en forma general, no únicamente la cardiología, sino que de forma general la medicina tiene 4 tareas fundamentales. Una es la promoción de la salud, otra es la prevención de enfermedades, la otra es la recuperación o la curación de una enfermedad y la última es la rehabilitación. Es decir, que cada vez que nosotros empleamos técnicas o empleamos terapéuticas determinadas, vamos enfocando a que ese paciente recupere su salud y a rehabilitarlo. Por ejemplo, un paciente después de que sufre un infarto, obviamente queda con una secuela, pero nosotros buscamos también darle tratamiento para evitar que vuelva a ocurrir un evento de estos y en alguna medida recuperar o rehabilitar a ese paciente para que pueda integrarse en dependencia de sus propias capacidades a un estilo de vida lo más normal posible al que él tenía anteriormente. Obviamente ahora va a ser un estilo de vida más saludable y por eso es que vienen las medidas de promoción y las medidas de prevención de enfermedades. Muy importante trabajar en la prevención, ¿verdad? Definitivamente que sí. Y doctora, esta pregunta siempre me gusta hacerlas a todos nuestros invitados. Si no hubiese sido médico, ¿por qué otra carrera hubiese optado? Pues es una pregunta bastante interesante. Sí. Realmente posiblemente, bueno, yo en algún momento siempre me orienté más por las ciencias de la salud, como les comentaba anteriormente. Yo pienso de que eventualmente si no pudiese haber optado por alguna ciencia de la salud en específico, me hubiese gustado incursionar más en el área de algún tipo de ingeniería, pero también orientada hacia la salud. Es decir, que tenga que ver con el diseño o el estudio de algunos instrumentales que nos permitan diagnosticar más adecuadamente a nuestros pacientes o que nos permitan hacer más fácil todo el abordaje terapéutico de los pacientes. Entonces yo pienso de que de alguna u otra forma siempre hubiese estado ligado a la parte de las ramas de la salud. En este caso posiblemente ya en la parte de la biotecnología, de la parte de la bioingeniería. Y biomecánica, tal vez también en la fabricación de marcapasos. Posiblemente sí hubiésemos tenido que incursionar. Excelente, doctor. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Si usted recién nos sintoniza, les comento que hoy nos visita el doctor Emilio Peralta, quien es médico cardiólogo. Doctor, cuéntenos, ¿cuáles son las enfermedades cardiovasculares más frecuentes? Pues las enfermedades cardiovasculares hay que conocer de que son la primera causa de enfermedad y de mortalidad a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto? De que tanto países en vías de desarrollo como países desarrollados están experimentando una alta tasa, una alta incidencia y prevalencia de enfermedades cardiovasculares. ¿Y cuáles son las enfermedades cardiovasculares que hemos estado hablando? Pues realmente las enfermedades cardiovasculares es un conjunto de enfermedades que afectan el corazón y los grandes vasos sanguíneos o las arterias. No necesariamente tienen que ser los grandes vasos, sino que también arterias de pequeño o de mediano calibre pueden verse afectados. ¿En qué territorios? Fundamentalmente a nivel cardíaco, a nivel cerebral. Por lo tanto, dentro de las enfermedades cardiovasculares estaríamos hablando del infarto del miocardio o la cardiopatía isquémica como general. Estaríamos hablando también de otras enfermedades como la insuficiencia cardíaca, que viene siendo secuela mayormente de los infartos. En 2/3 partes de las causas o de la etiología de la insuficiencia cardíaca está ocasionada precisamente por este desenlace, el infarto agudo del miocardio. Pero también en las enfermedades cardiovasculares se incluyen otras enfermedades como la enfermedad cerebrovascular, lo que comúnmente la gente conoce como derrames cerebrales, que para nuestro entender serían infartos cerebrales o incluso hasta hemorragias cerebrales producto de algunas complicaciones. Hay otras enfermedades más que están incluidas, pero yo consideraría estas las más importantes. Y hay que considerar también de que existen factores de riesgo, otras enfermedades que puede padecer la mayoría de la población
y que son factores de riesgo de estas enfermedades. Estamos hablando de que aproximadamente en el mundo todos los años ocurren aproximadamente 18 millones de muertes relacionadas a enfermedades cardiovasculares. Esto hace de que a nivel global, independientemente del grado de desarrollo que tenga cada país, estas se sitúen dentro de las primeras causas o la primera causa más importante de enfermedad y de muerte. Por lo tanto, que otras enfermedades como los cáncer, enfermedades infecciosas o incluso muertes o alta mortalidad por violencia, ya sea por accidentes o por los homicidios, también ocupan un papel muy importante, pero no logran superar la alta tasa de prevalencia y la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, es importante de que la población en general conozca cómo podemos evitar o cómo podemos diagnosticar precozmente y tratar precozmente y adecuadamente estas enfermedades para evitar llegar a desenlaces fatales. Y nos habló un poquito ahorita de esas etiologías, doctor, pero ¿cuáles son las causas en sí de la mayoría de estas enfermedades cardiovasculares? Correcto. Una de las etiologías más importantes es la ateromatosis. Esta es la acumulación de grasa en las arterias de diferentes territorios importantes en el organismo, por ejemplo, el territorio coronario, que son las arterias que le llevan sangre al corazón. También encontramos acumulación de grasa a nivel de las arterias cerebrales, por lo tanto, la obstrucción por este material graso, por estas placas de grasa, no solo la obstrucción, sino que la complicación de estas placas de ateroma, ya sea porque se rompen, porque se fisuran, se ulceran, hacen de que se formen trombos o coágulos que terminan de ocluir la circulación. Cuando nosotros tenemos un vaso sanguíneo a nivel cerebral o a nivel cardíaco que está obstruido por un trombo a consecuencia de una placa de ateroma que se obstruyó o que se complicó, en este caso por hemorragia secundaria a una fisura, una rotura o una ulceración, vamos a encontrar que la circulación va a quedar obstruida y por lo tanto el territorio al cual le debería de llegar esa circulación va a entrar en ausencia de oxígeno y muchas de esas células van a empezar a morir. A eso se le conoce como necrosis. Por lo tanto, en términos médicos, en términos generales, lo conocemos como un infarto. Esa es la causa más importante. Y entonces, si nosotros vamos a ver cuál es la causa más importante de la enfermedad ateromatosa, vamos a encontrar de que factores de riesgo como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia, la obesidad, el sedentarismo, el hábito de fumar, los antecedentes familiares son hechos o factores de riesgo muy importantes a tener en cuenta porque todo ello en conjunto, de forma individual o de forma grupal, todo ello va a conllevar a que un paciente desarrolle ateromatosis de forma más precoz y esto le pueda entonces conllevar a tener estos desenlaces fatales. Doctor, en nuestro país es muy frecuente la incidencia de pacientes pediátricos con patologías cardíacas o se ve más en pacientes ya adulto mayor. Fíjese que es muy interesante. Las enfermedades pediátricas cardiovasculares más frecuentemente que vamos a observar son aquellas que están en relación con cardiopatías congénitas, es decir, trastornos en el desarrollo del corazón que hacen de que el corazón no adquiera su forma o su consistencia o su estructura normal. Por lo tanto, las cardiopatías congénitas son de las causas más frecuentes que puede experimentar la población infantil. Hay otras enfermedades también que pueden experimentar los niños a cortas edades o a medianas edades y que tal vez no están relacionadas con cardiopatías congénitas, pero hay que tener presente esto. Sí, en cuanto a estadística, podríamos hablar de que las cardiopatías congénitas, al ser múltiples, pueden llegar a representar un porcentaje muy importante en la población infantil. Sin embargo, vamos a encontrarnos otras patologías que también afectan el corazón, no relacionadas con cardiopatías congénitas. Para el caso, por ejemplo, algunas complicaciones como la hipertensión en niños que se puede observar secundario a otros problemas renales, renovasculares, problemas también asociados a síndromes nefríticos, otro tipo de trastornos. Vamos a encontrar también que la población infantil puede padecer de algunas otras complicaciones que tienen que ver con arterias de mediano calibre, como por ejemplo la enfermedad de Kawasaki es una de ellas, en la cual se produce una inflamación, una vasculitis que produce una inflamación de los vasos de las arterias del corazón.
y puede llegar a predisponer a que esa persona, a ese niño, padezca de un problema, de un infarto o a consecuencia de dilataciones que quedan en las arterias coronarias, con el tiempo puedan llegar a tener hemorragias a nivel cardíaco. Entonces, la población infantil, aunque no es tan frecuente observarlo en comparación con la población adulta, sí pueden padecer de enfermedades cardíacas, muchas de ellas relacionadas a malformaciones, pero que en algún grado, si las detectamos a tiempo, podemos ofrecerle a este paciente una serie de tratamientos, inclusive tratamientos quirúrgicos que puedan optar por restituir la estructura afectada y que el paciente pueda recobrar su salud en esa medida. Ok, doctor. ¿Y qué personas son más propensas, doctor, a padecer enfermedades cardiovasculares? En el caso de los adultos, las personas que están más propensas a padecer de este tipo de trastornos, estaríamos hablando que son aquellas personas que tienen enfermedades crónicas consideradas factores de riesgo, como por ejemplo la hipertensión arterial. Las personas que tienen hipertensión arterial, las personas que tienen otras enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus, las personas que tienen otras condiciones que lo predisponen, como por ejemplo la obesidad, el sedentarismo, o sea, la falta de ejercicio físico, y otras alteraciones como dietas inadecuadas, hipercalóricas, hipergrasas, dietas muy altas en sal, hacen, entre otras cosas, que estas personas puedan padecer con mayor frecuencia enfermedades cardiovasculares. No olvidemos también el componente familiar, que es muy importante. Si nosotros tenemos en un paciente los antecedentes familiares de haber padecido problemas cardiovasculares como infartos o hipertensión, estos pacientes de alguna forma pueden llegar a desarrollar las enfermedades cardiovasculares si no están adecuadamente controlados, si no acuden a su médico de cabecera para identificar de forma precoz los factores de riesgo que están incidiendo en su salud. Doctor, ¿y estas enfermedades tienen cura? Desafortunadamente, las enfermedades cardiovasculares son enfermedades crónicas no transmisibles, en el sentido de que una vez que el paciente padece de una de estas enfermedades, no podemos curarlo, pero sí podemos retrasar el avance o el desarrollo de la enfermedad. En el caso de la hipertensión, que no es una enfermedad sino un factor de riesgo cardiovascular, es una enfermedad obviamente sí, pero dentro de las enfermedades cardiovasculares se considera un factor de riesgo. La hipertensión arterial, salvo ciertas circunstancias, sí puede tener cura. Estaríamos hablando de la hipertensión arterial secundaria, pero tendríamos que identificar en estos pacientes una causa que está desencadenando esta hipertensión. Muchas veces pueden ser medicamentos, muchas veces pueden ser situaciones como enfermedades relacionadas con la aorta, como la coartación de la aorta, algunos tumores en las glándulas suprarrenales que son hipersecretores. Es decir, tendríamos que identificar alguna causa específica que lo esté ocasionando. Si nosotros tratamos la enfermedad específica, podríamos en alguna medida lograr la curación de una hipertensión. Pero, ¿qué es lo que pasa? En la mayoría de los casos, estamos hablando de aproximadamente del 80 al 90% de los casos de los pacientes que son hipertensos, van a tener una hipertensión que se llama hipertensión primaria o esencial. Este tipo de hipertensión se debe a múltiples factores. Factores como, por ejemplo, los antecedentes familiares, los otros factores de riesgo de los que ya estaba hablando, estilos de vida inadecuados, falta de ejercicio, dietas ricas en sal o con muy alto contenido en sal, el estrés, la obesidad. Es decir, la mayoría de los pacientes hipertensos que nos vamos a encontrar son pacientes con hipertensión esencial o hipertensión primaria. Este tipo de pacientes no tienen una cura directamente, pero sí se pueden controlar efectivamente con tratamientos médicos. Al nosotros ponerle tratamiento médico a un paciente con hipertensión, lo que estamos logrando no solo es mantener la presión estable, sino evitar de que la enfermedad vaya ocasionando daños. Y uno de los problemas que pasa con hipertensión es que es mayormente asintomática. Cuando llega a presentar algunos síntomas, como por ejemplo visión borrosa, zumbido en los oídos, un poco de aturdimiento, cefalea o dolor de cabeza occipital en la región posterior de la cabeza, es porque ya las cifras tensionales están muy altas o la enfermedad ya está muy avanzada. Entonces lo que tenemos que hacer como médicos, y esto que sirva para la población también para que tenga conocimiento,
es que de forma rutinaria tiene que estarse chequeando su presión arterial, ya sea en su centro de salud, en una de las farmacias, en consulta médica, porque ante cualquier elevación de la presión arterial por encima de los valores considerados normales, el paciente ya puede empezar a experimentar paulatinamente daños en órganos sensibles a la hipertensión. ¿Cuáles serían esos órganos que son sensibles a la hipertensión? Estaríamos hablando del corazón, estaríamos hablando del riñón, de la retina, de los vasos sanguíneos, del cerebro. Por lo tanto, la mayoría de estas enfermedades no son curables, pero sí se controlan. Y por ende, los pacientes tienen que tomar medicamentos de forma prolongada y de forma crónica. Un paciente ya una vez que empieza su tratamiento para la hipertensión, debe de continuarlo para poder mantenerse estable. Doctor, ¿y las arritmias cardíacas qué son? Las arritmias cardíacas son trastornos en el ritmo normal del corazón. Todos nosotros tenemos en nuestro corazón un estímulo eléctrico que se genera por ciertas células y que este estímulo eléctrico permite que el latido cardíaco sea de forma sincrónica, es decir, tenga un ritmo, y este ritmo permita entonces un adecuado funcionamiento del corazón. Acordémonos que el corazón es como una bomba. Si el estímulo que hace de que la bomba funcione adecuadamente y se contraiga de forma rítmica es irregular, estaríamos en presencia entonces de las arritmias. Arritmias hay muchas arritmias que son benignas, que únicamente necesitan tratamiento de estilos de vida, es decir, evitar ciertos alimentos que puedan favorecer, ciertas bebidas que puedan favorecer la presencia de estas arritmias. Una buena salud mental es básica también, porque hay arritmias que se producen por estrés, por ansiedad, por preocupaciones, por falta de sueño adecuado. Entonces, lo importante es que, como hay muchas arritmias, uno de los instrumentos que utilizamos, o de los medios diagnósticos más importantes que utilizamos para diagnosticarla, es el electrocardiograma. Un electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón, que se hace a través de un examen por colocación de electrodos en la superficie del tórax, y a través de ello nosotros podemos conocer cómo se encuentra el ritmo cardíaco. Si el ritmo cardíaco eventualmente es irregular, podemos estar en presencia de una arritmia que tendríamos que ver en el electrocardiograma para saber si es una arritmia benigna que puede beneficiarse de medidas, modificaciones al estilo de vida, o una arritmia que puede ya llevar a algún tratamiento específico. En este caso utilizamos diferentes drogas antiarrítmicas que lo que hacen es favorecer entonces la restitución del ritmo normal, o por lo menos controlar la frecuencia, porque muchas de estas arritmias pueden cursar con frecuencias muy altas. Una frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto ya se considera una taquicardia, por ejemplo, y muchas de estas arritmias pueden asociarse a frecuencias muy elevadas. Es importante que sepamos de que cuando un paciente sienta cierta irregularidad en su latido cardíaco, debe de acudir a una consulta médica. El médico le va a indicar de forma rutinaria un electrocardiograma, y el electrocardiograma nos va a ayudar a identificar la arritmia que está presentando. Es importante que tengan el conocimiento de que hay arritmias benignas que se pueden controlar adecuadamente con o sin medicamentos, o va a depender de cada una de ellas, pero hay arritmias malignas que pueden predisponer a paros cardíacos y a algunas lesiones que puedan llevar a alteraciones importantes de la función cardiovascular. Por lo tanto, el diagnóstico de estas patologías debe de hacerlo el médico que tenga el conocimiento, el facultativo que tenga el conocimiento adecuado para esto. Por lo tanto, exhortamos a la población que tenga esos inconvenientes a practicarse estas evaluaciones y los exámenes correspondientes. Y así de esta manera, ¿verdad, doctor?, prevenir enfermedades más severas. Definitivamente que sí. Y vamos a seguir hablando de este tema tan importante después de esta pausa comercial. Ya regresamos. Seguimos conversando con nuestro invitado del día y conociendo un poco más acerca de las enfermedades cardiovasculares. Doctor, coméntenos, ¿qué es una angina de pecho? La angina de pecho es un síntoma clásico que identifica una patología que conocemos como cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica es la enfermedad
que se caracteriza por trastornos en la irrigación sanguínea a diferentes partes del corazón. Y se produce por, como lo comentaba anteriormente, mayormente por obstrucción de las arterias del corazón, que se llaman arterias coronarias. Y esta obstrucción se produce por una placa de ateroma, que es grasa, fundamentalmente colesterol malo, conocido como LDL. Y este colesterol entonces se va acumulando de forma progresiva hasta que llega un momento en que obstruye en alguna medida, en algún porcentaje importante, la luz del vaso sanguíneo. Por lo tanto, el paciente puede experimentar angina de pecho. Tradicionalmente se describe la angina de pecho como un dolor opresivo. El paciente lo experimenta en la región precordial, esto lo conocemos como la región precordial o el centro del pecho, que puede irradiarse hacia el brazo izquierdo o se puede irradiar también hacia el cuello, la mandíbula, y el paciente lo va a ir experimentando fundamentalmente cuando hace ejercicios de moderada intensidad. Es decir, pacientes que cuando caminan 2-3 cuadras empiezan a sentir un dolor en el pecho, pero que este dolor paulatinamente va cesando o va desapareciendo si el paciente se coloca en reposo, es decir, se sienta un rato, espera, entonces va a observar cómo el dolor va desapareciendo. Entonces, esta angina, este dolor específico que se experimenta en la región precordial, se conoce como una angina de pecho y es un signo de alarma muy importante. La población tiene que estar entendida y tiene que tener ese conocimiento de que si está experimentando esta sintomatología específica, debe de acudir al médico lo más pronto posible para que se le practiquen los exámenes y poder hacer este diagnóstico. Porque esto es lo que vendría a aparecer previo a una complicación mayor que sería, por ejemplo, un infarto cardíaco. El dolor es muy similar al del infarto, lo que pasa es que en el infarto, a pesar de que el paciente se encuentra en reposo, no se le alivia y tiene una duración aproximadamente más de 30 minutos. La angina puede ser corta, habitualmente se dice menos de 30 minutos, pero va a depender mucho de qué tan pronto el paciente recobre su estado de reposo y le permite entonces ir recuperando. Porque acordémonos de que si la obstrucción de la arteria es importante, y el corazón necesita incrementar su esfuerzo físico, por lo tanto, durante ese esfuerzo físico, la irrigación sanguínea va a estar limitada, va a estar comprometida. Por eso, el corazón responde con ese dolor que es bien característico. Doctor, y cuando hablamos acerca de los factores de riesgo, ¿a qué nos referimos? Los factores de riesgo son todas aquellas situaciones clínicas que están presentes en un paciente y que predisponen a mayores complicaciones. Hablábamos anteriormente de que uno de los factores de riesgo más importantes es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un factor de riesgo, ¿por qué? Porque si no está controlado el paciente de su hipertensión arterial, eventualmente puede empezar a padecer de diferentes complicaciones cardiovasculares. Una hipertensión arterial no controlada puede llevar perfectamente un paciente con el tiempo a padecer de insuficiencia cardíaca, a padecer de insuficiencia renal, a padecer también de otro tipo de trastornos como por ejemplo hemorragias cerebrales o cerebrovasculares, a padecer también de problemas retinianos por la retinopatía hipertensiva que se produce, que puede llevar a la ceguera a un paciente. Es decir, un factor de riesgo es una característica clínica, física o biológica que predispone a un paciente a tener otras complicaciones, o sea, lo hace vulnerable de padecer más adelante de otras complicaciones. Dentro de los factores de riesgo cardiovasculares mencionábamos la hipertensión, pero también tener en cuenta la alta incidencia de diabetes. La hipertensión es muy frecuente, sobre todo en las personas de la tercera edad. Aproximadamente 2 de 3 pacientes mayores a los 60 años ya están padeciendo de hipertensión arterial. La diabetes es una enfermedad que no es tan prevalente como la hipertensión, pero cada vez más y de forma alarmante se está incrementando su incidencia y su prevalencia. Esto es debido en muchos casos a problemas como por ejemplo hábitos inadecuados en el estilo de vida, como dietas hipercalóricas, dietas muy ricas en grasas, el sedentarismo, la falta de ejercicio físico. Entonces, la diabetes precisamente también es otra enfermedad que afecta más que todo la parte metabólica del organismo, fundamentalmente el metabolismo de los carbohidratos, aunque también se pueden ver afectado el metabolismo de otras macromoléculas como las grasas o lípidos
también se ven afectadas las proteínas, pero en mayor medida los carbohidratos. Eso hace de que el hecho más importante que caracteriza la diabetes es el estado de hiperglicemia, es decir, de azúcar alta en la sangre. Si nosotros tenemos un paciente con alguna sospecha de que pueda llegar a tener algún problema de diabetes, hay que referirlo al médico y hacerle los exámenes pertinentes. ¿Por qué? Porque un paciente diabético habitualmente puede cursar durante un tiempo asintomático, pero cuando ya la enfermedad está establecida, ya puede empezar con síntomas como por ejemplo pérdida de peso, con polifagia, quiere decir que come mucho, tiene un hambre un hambre excesiva por arriba de lo normal, de lo cotidiano. También toma mucha agua y es un paciente también que orina mucho, es decir, que va mucho al baño a orinar. Entonces, estos son los signos clásicos de una diabetes. Nos vamos a dar cuenta si un paciente tiene diabetes cuando el médico le practique exámenes pertinentes y ahí encontremos, por ejemplo, alteraciones basales en ayuno de los niveles de glicemia, que son los niveles de azúcar en sangre en ayunas. O con ciertas pruebas encontramos también, por ejemplo, elevación del azúcar 2 horas después de la administración de una solución glucosada o dulce, o la cuantificación de la hemoglobina glicosilada, por ejemplo. Entonces, queremos hacer énfasis también porque la diabetes ahora en la actualidad se está considerando una enfermedad cardiometabólica y también un signo o un factor de riesgo importante para la enfermedad cardiovascular. Y aquellas personas que son diabéticos y al mismo tiempo también son hipertensos, son obesos y tienen problemas con el colesterol y con los triglicéridos, tienen un riesgo incrementado muy por encima al riesgo que pueda tener una persona que solo tenga uno de estos factores de riesgo. Por lo tanto, la causa más importante de enfermedad y de muerte asociada a los pacientes diabéticos son las enfermedades cardiovasculares. La mayoría de los pacientes con diabetes van a fallecer a consecuencia de infartos, que es la enfermedad cardiovascular más frecuente que estamos observando. Doctor, y según lo que nos menciona, definitivamente una buena alimentación es lo que puede llegar a prevenir estas enfermedades. Definitivamente que sí. Nosotros tenemos que tener una cultura alimenticia muy adecuada. Es decir, que si nosotros no implementamos cambios en nuestros estilos de vida, fundamentalmente en la población joven, que sabemos que tienen por sus diferentes actividades o por influencias, por la occidentalización de nuestra cultura, estamos entonces consumiendo muchas bebidas que son hipercalóricas, estamos consumiendo muchas comidas rápidas que se llaman comidas chatarras en otros países precisamente porque tienen alto índice de grasas saturadas, alto índice de sal. Entonces todos estos elementos hacen daño al organismo. La sal ayuda, entre otras cosas, a que se retenga más líquido en el cuerpo y eso hace que suba la presión. Las grasas saturadas, por lo tanto, van a hacer de que poco a poco se vayan acumulando las grasas en los territorios arteriales y esto vaya a predisponer entonces a obstrucción de la circulación. Entonces, la alimentación sana es básico y tenemos que empezar a emplearla, tenemos que cambiar ya algunos estigmas, tenemos que empezar a cambiar ya algunas costumbres que tenemos con nuestra propia alimentación y buscar alimentos que sean más saludables, más balanceados, alimentos que tengan menos sal, alimentos que no sean procesados, preferiblemente no utilizar alimentos que sean fritos o grasas animales fundamentalmente, por el hecho de que todas esas grasas son perjudiciales para nuestro organismo. Doctor, y una persona, un paciente que padezca ya de una enfermedad cardiovascular, ¿con un tratamiento adecuado puede llevar realmente una vida normal? Definitivamente que sí. Hay que ver hasta qué estadio de la enfermedad cardiovascular tenemos, pero por lo general ya un paciente que está en un estadio ya avanzado de la enfermedad puede ver serias limitaciones a su actividad física, serias limitaciones a su estilo de vida habitual. Pero si nosotros empezamos a tratar y a diagnosticar la enfermedad desde los primeros estadios, vamos a tratar de garantizar de que estas personas puedan tener un estilo de vida o una calidad de vida lo más normal posible. De esa forma, entonces, hay una serie de tratamientos, de intervenciones, de terapéuticas que nos permiten de que el paciente pueda contrarrestar síntomas limitantes como la angina,
es uno de los síntomas limitantes porque el paciente no puede hacer sus actividades físicas rutinarias. Cuando sube escaleras le da dolor, cuando camina algunos pasos le da dolor en el pecho y obviamente eso limita que el paciente permanezca prácticamente que inmóvil. Otro de los síntomas fundamentales que suelen padecer los pacientes con enfermedades cardiovasculares es la disnea. La disnea es el término médico que nosotros utilizamos para la falta de aire. Son pacientes que, por ejemplo, cuando se acuestan sienten mucha falta de aire o se levantan en la noche a medio dormir porque se sienten cansados, ahogados, o son pacientes que tienen que estar obligatoriamente sentados porque sienten una falta de aire importante, intensa, o cuando hacen la actividad física sienten esa falta de aire que no es normal. Por lo tanto, si nosotros logramos empezar a identificar estos factores de riesgo, estos síntomas que nos están diciendo de que hay algo que no está funcionando bien, podemos poner o instaurar una terapia médica lo más pronto posible para tratar de evitar de que esa enfermedad vaya evolucionando de una forma progresiva. Acordémonos que, por ejemplo, cuando ya un paciente llega a insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca es el estadio final de daño estructural a nivel del corazón. Si un paciente ya llega con insuficiencia cardíaca y no está adecuadamente controlado, el pronóstico va a ser muy malo. Aproximadamente el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden fallecer en el curso de los próximos 5 años. Estamos hablando de algo muy similar a lo que pasa con algunos tipos de cáncer. Por lo tanto, el hecho de tener una enfermedad cardiovascular es muy importante. Es importante todavía más identificarla y poner en control a este paciente. Hay algunas enfermedades cardiovasculares, como los accidentes cerebrovasculares, que dejan secuelas que ya son permanentes muchas veces. Este paciente difícilmente va a recuperar un estilo de vida normal o como lo tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene una hemorragia cerebral o una isquemia cerebral puede quedar con una parte del cuerpo, la mitad del cuerpo, inmóvil prácticamente. Entonces ese paciente ya no va a poder trabajar, ya no va a poder valerse por sí mismo, ya no va a ser independiente. Entonces el objetivo es identificar en los estadios precoces las enfermedades cardiovasculares para evitar llegar a estos desenlaces que ya son ominosos, ya son fatales y muchas veces hacen de que un individuo no pueda recuperar sus capacidades a como las tenía previamente. Entonces sí, definitivamente al sentir cualquiera de esos signos o síntomas que nos ha mencionado, doctor, que son alertas realmente, o sea, y acudir inmediatamente al especialista para evitar ya llegar en el estadio donde no se puede casi hacer mucho. Fundamentalmente eso es lo que estamos tratando de hacer conciencia en la población. Recuerden, las enfermedades avisan mayormente y sobre todo este tipo de enfermedades crónicas cuando empiezan a instaurarse dan tiempo para que el paciente pueda tener un control adecuado. Si nosotros esperamos a que la enfermedad ya ocasione lesiones o secuelas, muchas de ellas irreversibles, ya entonces vamos a limitar el progreso que vamos a estar obteniendo con estos pacientes al instaurar una terapéutica específica. Porque muchas veces yo he escuchado, doctor, que dicen fue de repente, pero realmente quizás no prestaron atención a ciertos signos y síntomas que sí se tuvieron que haber presentado anteriormente, Exactamente, ¿verdad? Sí. Hay enfermedades que se presentan de forma súbita, mortalidad que se presenta de forma súbita, por ejemplo, pero muchas veces, en la gran mayoría de los casos, estos pacientes han venido presentando síntomas o alteraciones a su salud que no fueron atendidas a tiempo. Si nosotros entonces hacemos conciencia sobre este tipo de situaciones, podemos evitar llegar a esas complicaciones. Así es. Muy importante tomar en cuenta estos consejos que nos da el doctor y en el próximo bloque nos va a ayudar a contestar sus preguntas. Ya regresamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía, sin duda alguna que hemos aprendido muchísimo con la ayuda del doctor Peralta. Y doctor, ahora nos va a ayudar a contestar las preguntas que nos hacen nuestros queridos televidentes. Así que vamos a ver la primera pregunta. Doctor, tengo 26 años. He notado que cuando corro con intensidad me duele mucho el pecho. ¿Podría tratarse del corazón? Steven Rodríguez nos hace la consulta, doctor. Correcto, Steven. No todo dolor en el pecho está relacionado con el corazón. Sin embargo, el corazón es una estructura muy
delicada y muy importante. Así que habría que hacer un estudio adecuado, una serie de exámenes complementarios, aparte del examen físico, el interrogatorio, para conocer sus antecedentes. Si usted entonces está presentando dolor al hacer algún esfuerzo físico, primero tendríamos que saber cómo es ese dolor, cuánto dura ese dolor, hacia dónde se irradia ese dolor, es decir, ciertas cosas que nosotros preguntamos en la consulta que nos puede orientar a si es un dolor cardíaco o si es un dolor muscular o esquelético o si es un dolor relacionado con los pulmones, por ejemplo. Entonces, la recomendación sería acudir a su médico, puede ser su médico de cabecera, su médico de atención primaria, si él considera oportuno, entonces indicarle algunos exámenes y con todos esos exámenes saber entonces en cuál es el momento más preciso para indicarlo a un especialista. Pero podría tratarse del corazón. Si tiene ciertas características que no las ha descrito en su pregunta, pero si tiene ciertas características y vemos de que pueda vincularse al corazón, entonces podríamos aplicar ciertos estudios que nos confirmarían o nos descartarían esto. Uno pensaría que a veces que por la edad que él tiene, 26 años, la mayoría de la gente dice no debe ser el corazón. Sin embargo, un llamado de atención porque tenemos niños, tenemos pacientes jóvenes que cada vez más están padeciendo del corazón. Entonces, podemos encontrarnos con enfermedades típicamente de adultos mayores en personas jóvenes por diferentes situaciones. Entonces, una recomendación que yo le puedo hacer es hacerse examinar por un médico, que se le hagan los exámenes pertinentes para determinar bien la causa, porque en efecto el corazón puede producir un dolor durante el ejercicio físico y este dolor característicamente es un dolor isquémico o anginoso del cual hemos estado hablando anteriormente, que se alivia con el reposo. Tendríamos que definir si este dolor es anginoso directamente o es otro tipo de dolor que pudiera estar orientado a alguna otra condición, algún otro problema musculoesquelético o respiratorio incluso. Vamos a ver la siguiente pregunta, doctor. Mi papá murió a los 55 años de un ataque al corazón. Uno de mis hermanos sufrió un infarto recientemente. Es probable que esa cadena de referencia continúe, doctor. Si lo Ártica nos hace la consulta. Sí. Bueno, tenemos en el caso de este televidente la inquietud porque tiene antecedentes familiares de mucha importancia. Estamos hablando de que su padre a los 55 años y un hermano también han muerto ya o han tenido, no sé si el hermano ya falleció también. No, el padre falleció y el hermano sufrió recientemente un infarto. Entonces, hay ciertas características hereditarias o familiares que pueden predisponer a problemas cardiovasculares con mayor frecuencia. Estaríamos hablando posiblemente de que esta persona pueda estar padeciendo de problemas relacionados con el colesterol. A esto se le conoce como hipercolesterolemia familiar. Como sabemos, el colesterol es una piedra angular fundamental para la producción de placas de ateroma, que son las que obstruyen las arterias y que son las que, al complicarse estas placas de ateroma, producen infartos. De hecho, personas jóvenes, porque de hecho el papá todavía no estaba ni siquiera de la tercera edad, es una persona relativamente joven. Sí. Cuando vemos mortalidad asociada a cardiopatía isquémica en personas jóvenes, una de las cosas que tenemos que descartar es la posibilidad de que tengan dislipidemias familiares, en este caso una hipercolesterolemia familiar. Yo le recomendaría a usted que siempre fuera a consulta con su médico, pero pedirle encarecidamente a su médico que le mande, independientemente de su edad, que le mande un control de sus lípidos, es decir, de sus grasas en la sangre, cómo anda su colesterol, cómo anda sus triglicéridos. Porque las personas que padecen de dislipidemia familiar suelen cursar con niveles muy elevados de colesterol y el colesterol, como lo dijimos anteriormente, se acumula en las arterias y por lo tanto predispone a infartos en edades precoces. El papá falleció lamentablemente por esta entidad, ya tiene un hermano que repitió nuevamente con un cuadro isquémico cardíaco, así que puede estar en un riesgo potencial también usted y otros familiares de tener este tipo de situaciones. El tratamiento para las dislipidemias familiares es muy difícil en alguna medida, pero si se instaura a tempranas edades, podemos evitar entonces de que estos órganos se vayan a ver afectados.
Entonces definitivamente sí puede existir esa cadena hereditaria que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente pregunta. Doctor, ¿cada cuánto hay que reemplazar un marcapasos o se instala el mismo para toda la vida? Juan Villeda nos hace la consulta. Ok, bueno, con el marcapaso es algo muy interesante. El marcapaso es un dispositivo que se pone debajo de la piel, o sea, que tiene una localización subcutánea y que a través de ciertos cables van directamente al corazón. Lo que hace un marcapaso es estimular eléctricamente la actividad rítmica del corazón, porque hay pacientes que por diferentes situaciones han perdido esa capacidad de producir un impulso rítmico que garantice un adecuado funcionamiento del corazón como bomba. Por lo tanto, el marcapaso es un dispositivo externo, está colocado de forma subcutánea, externo porque no le pertenece al organismo, pero tiene una función básica y clave para mantener un ritmo adecuado del corazón. Obviamente, al ser un dispositivo fabricado y elaborado y artificialmente elaborado por el ser humano, tiene una batería que le permite, una batería de litio, que es lo que le permite tener una vida útil de aproximadamente 7-8 años. Es lo que tiene la vida útil en promedio, podríamos decir, que un marcapaso. Pero va a depender su batería, el gasto que tenga de su batería, va a depender del uso que le dé al marcapaso. Hay pacientes que están permanentemente dependientes del marcapaso porque el ritmo que produce el marcapaso es el necesario para mantener el funcionamiento del corazón. Entonces, esos marcapasos que están, o esos corazones que están dependientes del marcapaso, van a hacer de que el marcapaso, su batería dure menos de lo normal. Hay otros pacientes, por el contrario, que no utilizan continuamente su marcapaso. El marcapaso está diseñado para detectar cuándo es necesario el impulso eléctrico. En ese caso, el marcapaso entra en un estado de hibernación y solo funciona cuando necesita funcionar. Él inmediatamente detecta cuándo es necesario que la actividad eléctrica propia del marcapaso empiece a funcionar. En esos casos, el marcapaso va a durar más tiempo porque la batería se va a conservar más. ¿Qué es lo que recomendamos? Una vez que se instale un marcapaso, debe de acudir a sus consultas puede ser mensuales los primeros meses, posteriormente se hace cada 6 meses, en dependencia del tipo de paciente. Y la idea es que en cada consulta se le haga un interrogatorio al marcapaso para conocer cómo está trabajando. Si está trabajando bien, si está trabajando con suficiente batería, cuánto le queda de batería. Es decir, que con cada visita que el paciente haga a la clínica de marcapaso, una vez que se le hace el interrogatorio al marcapaso, nos vamos a dar cuenta cuánto tiempo tiene de batería. De esa forma, un paciente puede ir preparándose. Por ejemplo, si le dicen le queda 1 año de batería, entonces ya el paciente se va preparando muchas veces económicamente porque no todas las instituciones tienen o disponen de marcapasos. Nuestras instituciones de salud pública pueden contar con algunos marcapasos, pero son de donación mayormente, no son adquisición de la secretaría o del propio hospital, sino que son muchas veces por donación. Y en muchos otros casos el paciente tiene que comprarlo, entonces se va preparando con suficiente tiempo porque son dispositivos que desafortunadamente todavía son costosos. Esperamos que en algún momento la Secretaría de Salud pueda entonces surtir de alguna medida con estos insumos que son vitales para estos pacientes. Muchísimas gracias, doctor, por habernos de verdad instruido en esta área. Cuéntenos dónde lo podemos encontrar y nos había mencionado también de una actividad que tienen recientemente. Sí, perfecto. Yo trabajo en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Hospital del Tórax. Trabajo también en el Hospital La Policlínica y como docente también en la Universidad Católica de Honduras. Parte de mi incursión en este espacio es también para hacer un llamado, una invitación más que todo. Formo parte de la Asociación Hondureña de Cardiología, es una entidad sin fines de lucro que involucra también un gran número de especialistas en nuestras áreas cardiovasculares, incluyendo cardiólogos pediatras, cirujanos cardiovasculares. Y nosotros todos los años venimos realizando en este mes de septiembre, en concordancia con el 29 de septiembre, que es el Día Mundial del Corazón, es una iniciativa estimulada por la Federación Mundial del Corazón. Entonces todos los años venimos realizando en una fecha
próxima a la conmemoración del Día Mundial del Corazón, una serie de actividades, fundamentalmente unas brigadas médicas, en las cuales nosotros, los miembros de la Asociación Hondureña de Cardiología, hacemos evaluaciones a los pacientes de forma gratuita con la toma de factores de riesgo, o la identificación de factores de riesgo, como la toma de la presión arterial. Hacemos algunos exámenes laboratoriales también, como por ejemplo la glucosa o la glicemia en este caso, la determinación de sus perfiles lipídicos, es decir, cómo está su colesterol, cómo están sus triglicéridos. Hacemos también la lectura de un electrocardiograma. Si el paciente lo amerita, nosotros le hacemos en ese momento un electrocardiograma, y aparte de su estado nutricional, una evaluación de su estado nutricional. En la evaluación del estado nutricional sabemos si el paciente se encuentra con un peso adecuado, si se encuentra con sobrepeso o una obesidad, que todos ellos son factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. En esta ocasión, este año, la actividad la vamos a estar realizando, como hace 2 años atrás también, en la Feria del Agricultor, que está localizada en las cercanías del Estadio Nacional. Y empezará el sábado 28 de septiembre, desde las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. La actividad es completamente gratuita. El paciente que vaya a acudir no necesita pagar ningún servicio, porque es una actividad que está gestionando la Asociación Hondureña de Cardiología, y también contamos con el apoyo de la industria farmacéutica a través del apoyo de Laboratorios Eurofarma, también con una casa que distribuye equipos médicos, que es la que nos va a estar ayudando con la toma de los electrocardiogramas, en este caso es Infra de Honduras, y también la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de algunos estudiantes de la licenciatura de nutrición, nos van a estar colaborando con la determinación del estado nutricional de estos pacientes y con algunas orientaciones. Por lo tanto, la invitación es a todo el público en general, adultos, niños, inclusive, porque vamos a tener cardiólogos pediatras, que tengan antecedentes importantes de enfermedades cardiovasculares, que tengan algún factor de riesgo, que quieran ponerse en control o por lo menos conocer cómo está su estado de salud. Entonces, acudir a estas instancias a partir del, el único día que vamos a estar va a ser el sábado 28, la Feria del Agricultor, a partir de las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es completamente gratis, y lo que pretendemos hacer es entonces colaborar con la población para identificar estos factores de riesgo. Sí, como requisito se le va a pedir que, como lleva exámenes de laboratorio, que vayan en ayunas y que tengan un poco de paciencia también, porque sabemos que por la experiencia que hemos tenido en años atrás, llega bastante gente, y entonces que puedan tener la paciencia suficiente para que una vez que se le tomen los exámenes, estos no son procesados ahí, sino que son procesados en un laboratorio de confianza, y ellos son los que posteriormente, 1 o 2 horas después, nos están dando ya los resultados, y nosotros le decimos al paciente en qué situación se encuentra. Entonces, el objetivo es estar en concordancia con una serie de actividades que se realizan a nivel mundial por todas las asociaciones de cardiología para conmemorar el Día Mundial del Corazón. Entonces, la invitación está abierta, es precisamente para eso, para apoyar a la población. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. A usted. Y yo de usted me despido con la frase del día de hoy: donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Es una frase de Platón. Y a usted en casita, recordarle que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como STV Telebásica, y los veo en un próximo programa. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias. Okay. Gracias por la invitación.